2. El héroe renacido. Año del renacimiento del héroe, 1463 caballos. Netheril. Lord Parisa Ulfbinder del Imperio de Netheril se revolvió con incomodidad en su asiento, examinando repetidamente, uno por uno, los 100 pergaminos. No dejaba de mirar de reojo a su bola de cristal, esperando casi otra intromisión mágica de su par y amigo Lord Draigo Quick, que residía fuera de la ciudad de Gloombrough en el Páramo de las Sombras, la hermana oscura del plano del magma primario. Todo lo que Draigo Quick acababa de decirle no hacía más que reforzar los temores de Parisa. Las puertas entre el Páramo de las Sombras y Toril se habían debilitado aún más, y parecía que los pozos de sombra de Toril se estaban achicando. La mayoría de los eruditos de Netheril, y había muchos, habían calificado los fuertes vínculos entre los mundos como un gran cambio en el multiverso, como un nuevo y permanente paradigma, al menos en la duración de la sombra. Parisa Ulfbinder empezaba a dudar, y la pila de pergaminos, antiguos escritos de eruditos muertos mucho tiempo atrás, tanto netherilianos como de otra procedencia, le decían cosas que al parecer se estaban convirtiendo en realidad a su alrededor. Las puertas se estaban debilitando. El vibrante y joven lord apartó los pergaminos que tenía delante y acercó la piedra angular de su teoría, un antiguo soneto conocido como La oscuridad de Cherrigo. Disfruta del espectáculo cuando las sombras se llevan el día. Todo el mundo, apenas medio mundo para el que inicia el camino. Date un festín de setas y despelleja el tallo que es de la luz atisbo, no te demores sin avanzar, porque los dioses sueñan todavía. En cambio, procura que te conozcan, sé de pie ligero y suave voz. No oses despertarlos para adelantar la apertura del día. Una profunda pérdida, pero un corto camino que andar todavía, la apertura inevitable que tú podrás elegir o no. ¡Ay! Otra vez el deambular temporal del solitario mundo. Con reinos perdidos y tesoros que inalcanzables siento, y enemigos que despiden de su dios el peculiar olor. Desgarrados e íntegros, son arrojados al espacio sin rumbo, donde no llegan esencias mágicas ni la nave del caminante en el viento, dejando fruslerías para aquellos que sí gozan de sus dioses el favor. Parisa y Lord Draigo habían estudiado este soneto y habían debatido sobre él repetidas veces, especialmente sobre la volta, el noveno verso, primero del primer terceto. ¡Ay! Otra vez el deambular temporal del solitario mundo. Del solitario mundo, leyó Parisa en voz alta. Del. Para él, esta resolución parecía una afirmación suficientemente clara, más que una pista, de que la proximidad mágica de Abeir y Toril no era tan duradera como muchos creían. ¿Cuánto tiempo? Se preguntó en voz alta, y su mirada se dirigió al globo y calendario dual que había colocado en el extremo más alejado de su escritorio. Parisa leyó el encabezamiento del calendario. Cómputo de los valles, 1463. Por supuesto, sabía cuál era el año correspondiente en Toril. Era un matemático, un estudioso, y le interesaban mucho los movimientos de las esferas celestes, que habían desempeñado un papel importante en su investigación sobre el destino de Abeir Toril. De modo que mencionar el nombre del año no tendría que haber sido una revelación para el erudito lord netheriliano, y sin embargo lo fue. ¿1463? Murmuró, y de pronto contuvo la respiración, sorprendido. Saltó de su silla tan rápidamente que la hizo girar y caer a sus espaldas, y con idéntica rapidez, se desplomó en la silla colocada ante su bola de cristal. Presa de un súbito frenesí empezó a restablecer la conexión con el Páramo de las Sombras, con Lord Draigo Quick. Le produjo un gran alivio comprobar que su amigo seguía aún en su estudio y por eso escuchó su llamada. Buen día de nuevo, saludó Lord Draigo, un mustio hechicero de gran influencia y poder mágico. Tú conoces a un héroe favorecido, afirmó Parisa, un elegido de uno de los antiguos dioses, ¿o eso crees? Sí, respondió Draigo Quick, pues acababan de hablar de eso. Puede que estés en un error. En la bola de cristal, la imagen ligeramente distorsionada del interlocutor de Parisa pareció quedarse de piedra. Nunca dije que fuera absolutamente cierto. Quizá nos equivocamos los dos, se corrigió Parisa Ulfbinder, al creer que los héroes de los dioses antiguos están preparándose. Ahora Draigo Quick se quedó sencillamente perplejo. ¿En qué año estamos? Preguntó Parisa. ¿Año? Sí, ¿qué año es en el calendario de Toril? ¿En el cómputo de los valles? La cara de Draigo Quick se contrajo en una mueca como si estuviera sopesando la pregunta, que Parisa esperaba que le llevase unos instantes resolver, dado que Lord Draigo vivía en el Páramo de las Sombras, donde el tiempo se medía de manera diferente. Llevas demasiado tiempo en las tierras de la luz, tanto que aún te preocupan esas cosas,
recalcó Drago Quick antes de dar la respuesta adecuada. Creo que 1463. No se trata de la fecha, sino del nombre. 1463. Respondió Parisa Ulfbinder, el año del héroe renacido. ¿Qué importancia tiene eso? Preguntó Drago Quick. Parisa se encogió de hombros. Tal vez ninguna, admitió. Es una orientación, no una pista. Podría decirse que es una orientación potencial. No deberíamos alterar nuestros respectivos planes o investigaciones. Relativas a dristos duurde. Haylo a cualquiera que nos llame la atención, dijo Parisa. Estableceremos nuestra propia red para encontrar y seguir a estos favorecidos mortales, a estos héroes. Pero a medida que avancemos, tal vez deberíamos instruir a nuestros espías para que presten especial atención a cualquiera que parezca un elegido que haya nacido este año. Es una notable coincidencia, admitió Drago Quick, y empezó a examinar las listas de los años anteriores. Pero puede que encontremos pistas. Parisa suspiró, porque temía haber abierto esta caja de los truenos. Los eruditos habían dedicado toda su vida a tratar de encontrar el sentido y ordenar el pergamino de los años, las profecías de Augudra el Loco. Es un trabajo para discípulos, sugirió Lord Parisa. Échale un vistazo por encima y nada más, te lo ruego. El año de la calavera cantora, dijo Drago Quick, que pareció ignorar lo que le decía Parisa. ¿Qué? 1297, respondió el anciano Lord. El año del nacimiento de Drist, creo. El año de la calavera cantora. ¿Crees que es relevante? No. Entonces, ¿para qué interrumpes? ¿Por qué habría de ser relevante? Preguntó Drago Quick. Es solo un draw, uno entre decenas de miles. ¿Entonces por qué? La voz de Parisa Ulfbinder se fue apagando y su pensamiento se desvaneció. Ese había sido su temor cuando conoció por primera vez el nombre formal del año en curso. Tal vez fuera una coincidencia, era probable que lo fuera, y también que la investigación del nombre no proporcionara ninguna información que mereciera su tiempo y su energía. Deja que nuestro trabajo siga como hasta ahora, le sugirió a Drago Quick. Tenemos que establecer redes y que contratar espías. Como Bregan d'Aert. Parise Essential. Como Bregan d'Aert, tan práctico y útil como ninguno de ellos puede llegar ni a imaginar. Entonces has reabierto nuestras discusiones solo por una curiosidad, manifestó Drago Quick. Parisa sopesó cuidadosamente las palabras, y finalmente asintió. Una curiosidad, sin duda, aceptó. Drago Quick sonrió por toda respuesta, mostrando a su amigo que lo entendía. Después de asentir con un gesto de la cabeza, cubrió la bola de cristal con un paño y puso fin a la comunicación. Parisa Ulfbinder se arrellanó en su silla y se llevó a los labios las puntas de los dedos índices. El nombre del año podía significar muchas cosas, sin duda, y tal vez no fuera más que una curiosidad, una coincidencia. Pero Parisa Ulfbinder no era de los que consideraban que algo con semejante potencial destructivo fuera una coincidencia. El año del renacimiento del héroe, susurró. 3. El Iruladón de Mielikki. Año del renacimiento del héroe, 1463 calendario del valle. Iruladón. Wulfgar se arrodilló a la orilla de la laguna, tratando de asimilar lo que acababa de decirle Catibrie, intentando dejar atrás la impresión que le había producido su experiencia de renacimiento. No podía ser. En lo más profundo de su corazón, sencillamente, no podía comprender la verdad de la afirmación de la mujer. Pero lo sabía, susurró, y aunque lo dijo tranquilamente, sus palabras silenciaron abruptamente la conversación que, a sus espaldas, mantenían Bruene y Regis referida al mismo misterio, buscándole alguna explicación. «Lo recordabas todo», le dijo Catibrie a Wulfgar, y él se dio vuelta para mirarlos a los tres. «Lo sabía», respondió. Sabía quién había sido, quién era y de dónde venía. No era un recién nacido. No lo eras en lo referente al corazón ni a la mente, explicó ella. Solo en cuanto al cuerpo. ¿Qué es lo que sabes tú, niña? Preguntó Bruenor. Regis y yo hemos estado en este lugar, Iruladón, durante muchas décadas, empezó a explicar ella. ¿Quis decir durante 100 años? Interrumpió Bruene, pero Catibrie negó inmediatamente con la cabeza, como si anticipara la respuesta exacta. Un siglo en las tierras que están más allá de Iruladón, pero solo unos días dentro, respondió ella. Este es el regalo de Mielikki. O la maldición, murmuró Wulfgar. No. El regalo, insistió Catibrie.
Y no es un regalo que nos hace a nosotros, sino a Drist. La diosa ha hecho esto por nuestro amigo. ¿Qué? Preguntaron al unísono Bruene y Regis. Los antiguos dioses lo sabían, dijo Catibrie. Con la llegada de la sombra, la conexión con el páramo de las sombras, la colisión con ese mundo conocido como Abeir y nuestro mundo de Toril. Los antiguos dioses tenían previsto el caos. No todo, a decir verdad, como fue el caso de la caída del tejido y de la plaga de los conjuros, pero desde luego entendieron la verdad de la unión de los mundos. Podría ser porque son dioses, susurró Bruene. Y también saben que es un reacomodo temporal de las esferas, dijo Catibrie. El advenimiento conocerá su ruptura y ese tiempo, la secesión, vendrá muy pronto. Y yo pensando que estábamos muertos, murmuró Bruene con sarcasmo, sobre todo dedicado a Regis, pero Catibrie no estaba escuchando, y no se apartó de su historia. Entonces adoptó el papel de Escaldo, dando mientras proseguía unos pasos muy parecidos a los de la danza que había bailado alrededor de las ramas floridas de Iruladón la semana anterior. Será un tiempo de gran desesperanza y perturbación, de caos y realineamiento, tanto de este mundo como del panteón, pronosticó. Los dioses reclamarán sus reinos y a sus seguidores, buscarán a sus campeones entre algunos y a otros los convertirán en campeones. Encontrarán premios entre los líderes mortales de Faerun, entre los lores de aguas profundas y entre los magos de Za, entre los jefes de las grandes tribus y entre los héroes del norte, entre los reyes, ya sean enanos u orcos. La mayoría será como siempre ha sido, explicó. Moradin y Grooms mantendrán firmes sus tribus, pero en las fronteras reinará el caos. ¿Quién capitaneará a los ladrones y a quién confiarán los magos sus explosiones arcanas? ¿Y a quiénes elegirán los mortales, afligidos y perdidos, para que les sirvan como vías de su tortuoso viaje cada vez más largo? ¿Qué? Preguntó Regis obviamente exasperado. ¿Más acertijos? Gruñó Wolfgar. Sin embargo, Bruene captó con más claridad algo de lo que ella quería decir. Drist, murmuró. ¿Has dicho afligidos y perdidos? Sí, pero yo lo dejé con esa chica, Dalye, y seguro que hubo problemas con esa criatura inquieta. Afligidos sí, así, posiblemente, presas fáciles, agregó Catibrie. Él te ama, se apresuró a responder Bruene, para tranquilizarla. Te sigue amando, niña. Siempre te amó. La carcajada de Catibrie casi fue una burla del concepto de celos carnales. Hablo de su corazón, de su alma, y no de sus deseos físicos. Con respecto a eso, triste está con Mielikki, dijo Regis, pero Catibrie se limitó a encogerse de hombros para desvanecer su certeza. Al final, será él quien elija, respondió. Y tengo plena confianza en que elegirá bien. Pero lo más probable es que su elección le costará todo. Esa es la advertencia de Mielikki, y este es su regalo. Bah, pero eso no es susceptible de ser regalado. Intervino Bruene. Mi lugar está en las moradas de Tempes, insistió Wulfgar, captando el sentido de lo que decía el enano y poniéndose de pie de manera imperativa y desafiante. Y la elección es cosa tuya, convino Catibrie, porque en ningún caso pediría a la diosa semejante servicio al seguidor de otro dios. Mielikki no te pide fidelidad, sino que te ofrece esta posibilidad de elegir. Estoy aquí atrapado. Argumentó Wulfgar. No hay elección. Eso es, coincidió Bruene. La hay, insistió Catibrie con una sonrisa que sin duda los desarmó. Porque este lugar no es permanente. Es más, su fin está casi a punto de llegar. El encantamiento de Mielikki, Iruladón, se desvanecerá muy pronto. Se irá para siempre, sin posibilidad de retorno. De modo que debemos elegir y debemos abandonarlo. Como lo intenté yo, recordó Wulfgar. En efecto, asintió Catibrie haciendo un gesto de asentimiento. Pero tú lo hiciste totalmente a ciegas, sin preparación, sin negociación, y por eso fracasaste. Por suerte para ti la experiencia terminó tan pronto como empezó. Tuviste la suerte de que la comadrona te arrojó sobre las piedras. ¿Sin negociación? Murmuró Regis para sus adentros, recogiendo la curiosa frase insertada en la explicación de Catibrie. La observación de Catibrie dejó de piedra a Wulfgar. Había estado en los brazos de un gigante, o eso pensaba, pero en realidad eran los brazos de la partera. Y cuando había protestado, cuando había reclamado atención con la voz de un bebé, pero con las palabras de alguien mucho mayor, la horrorizada partera había concluido su labor y lo había soltado, dejándolo caer sobre las piedras calientes que caldeaban la choza. El recuerdo del agobio de ese terror,
de la explosión cuando su blanda cabeza chocó contra la dura roca, lo aturdió una vez más. Se adentró un par de pasos en la laguna y permaneció allí sentado, en las poco profundas aguas, un buen rato antes de arrastrarse hasta la orilla. Pues sí, explicó Catibri a Bruene y a Regis mientras Wulfgar avanzaba a trompicones. Me lo reveló todo la diosa. Además, es posible que ella misma incitase a la partera para que destruyera al niño embrujado. Vaya diosa más compasiva. Opinó Bruene. El ciclo de la vida y de la muerte no es ni compasivo ni despiadado, explicó Catibri. Solo es. Siempre ha sido así y siempre lo será. Wulfgar no podía abandonar Iruladón tal como lo intentó, ninguno de nosotros puede hacerlo. Ese no es el pacto ni la elección que nos ofrece Mielikki a nosotros cuatro. Se nos ofrecen dos caminos a partir de este bosque antes de que la magia se desvanezca. El primero es el que eligió Wulfgar, pero con condiciones. Miró directamente a Wulfgar. No cumpliste una de ellas y por eso estabas condenado a fracasar. Wulfgar la miró fijamente con una expresión de desconfianza en su cara. El segundo camino es a través de esta laguna, concluyó Catibri. ¿Con qué condiciones? Preguntó Regis. Abandonar el bosque, volver a Faerun, exige un juramento de fidelidad a Mielikki. ¿Estás haciendo proselitismo? Protestó Wulfgar. Por el culo peludo de Moradin. Protestó también Bruene. Te quiero, muchacha, y quiero a Drizzt como si fuera mi hermano, pero no buscaré flores en un claro elegido por Mielikki. Un juramento, una misión, no la fidelidad eterna, explicó Catibri. Aceptar la bendición de Mielikki y partir de Iruladón para renacer en las tierras de Faerun y solo debéis cumplir una condición, actuaréis del lado de Mielikki en los peores momentos. Ten por seguro que no sé lo que significa eso, chica, dijo Bruene. Quiere decir en los peores momentos de Drizzt, aclaró Regis, y cuando los demás clavaron la vista en él, agregó. Básicamente es un regalo para Drizzt, digamos. ¿Estás diciendo que Drizzt necesitará nuestra ayuda? Preguntó Bruene. Catibri se encogió de hombros, como si estuviera desconcertada. Parece probable. Entonces podemos volver para ayudar a Drizzt, signifique lo que signifique eso, pero ¿somos libres de honrar y de servir al dios que elijamos? Preguntó Regis, y era obvio, por el tono de su voz, que la pregunta tenía el único objetivo de ayudar a aclarar las cosas a Bruene y a Wulfgar, cuyas caras seguían reflejando grandes dudas. Cuando el ciclo vuelva a cambiar, cuando volváis a morir, como es seguro que pasará, respondió Catibri, encontraréis vuestro camino hacia el altar del dios que elijáis, hacia la aprobación de ese dios. Giró en redondo para estar frente a Wulfgar y a la laguna, y agregó, desde luego, esa elección es la segunda opción que tenéis ahora. Y señaló hacia la laguna. Porque debajo de las aguas de esta laguna hay una cueva, un sinuoso túnel que atraviesa el multiverso hasta las recompensas prometidas a los seguidores devotos. Ahora esa vía está abierta para vosotros, si eso es lo que elegís. Para ti, Wulfgar, el camino al reposo del guerrero y al encuentro con los niños y los amigos que conociste en tu tribu y que han muerto antes que tú, o desde que entraste en Iruladón. Allí te espera un lugar de honor, estoy segura de ello. Para ti, padre mío, está la patria enana y un lugar al lado de Moradin, y será un gran escaño, porque te has sentado en el trono de Gauntlegrim y te has granjeado el favor y el poder del dios. Por ti, Regis, esperan los campos verdes, y el deambular por Brandovaris, y que sepas que te encontraré cuando ya no esté en este mundo, y Drizzt nos buscará a ambos, porque las profundidades salvajes de Mielikki lindan con los campos verdes. ¿De qué estás hablando, Nina? Preguntó Bruene. ¿Estamos muertos o no lo estamos? Lo estamos, respondió Regis. Pero no tenemos que estarlo. O podemos estarlo, afirmó fríamente Wulfgar, casi con rabia. Tal como es el mundo, natural y correcto, al decirlo, sostuvo la mirada de Catibri sin pestañear, sin ceder. Yo viví una buena vida, una larga vida. He tenido hijos. Y enterrado hijos. No hay duda de que están todos muertos, admitió Catibri. Aunque hubieran sido bendecidos con tu longevidad, debido a las muchas décadas que han transcurrido en Toril desde que entraste en Iruladón. Wulfgar hizo un gesto de dolor al oírlo, y en ese instante pareció estar a punto de montar en cólera o de abandonarse a la furia, asimilando la casi incomprensible verdad. No se nos pide nada, a ninguno de nosotros, les dijo Catibri. La diosa intervino, por la salud de su favorito Drizzt, pero no nos privará de nuestra libertad para elegir. Yo soy su mensajera aquí y ahora, nada más. Pero tú también vuelves a empezar,
dijo Bruene. Catibrie sonrió y asintió con un gesto. Bueno, si tú retrocedes hasta volver a nacer como un bebé, entonces no es mucho lo que vas a poder ayudar a Drizzt, pienso yo, dijo Bruene. No hasta dentro de muchos años. Ella volvió a asentir. La secesión todavía no es una amenaza para el mundo de Toril. Espero que todavía no se cierna sobre Drizzt la época en la que estará en peligro. Entonces, ¿tienes que volver a nacer y crecer de nuevo? Preguntó Bruene con incredulidad. ¿Y dónde estarías? Catibrie se encogió de hombros. En cualquier lugar, admitió. Naceré de padres humanos, pero en aguas profundas o en Kalimport, en Zao en Sembia, en el Valle del Viento Helado o en las Islas Monsaes, no puedo asegurarlo, porque todavía tiene que decidirse. Renacer en el gran ciclo es volar libremente en espíritu hasta que te encuentran y te ligan a un útero apropiado. Cuando los druidas se reencarnan, pueden retornar en la figura de diferentes razas, incluso como animales, apuntó Regis. ¿Voy a abandonar el bosque para convertirme en un conejito, huyendo de los lobos y de los halcones? Tú serás un halfling, nacido de padres halfling, le prometió Catibrie. Eso estaría más en la línea de Mielikki, y más de acuerdo con las peticiones de la diosa. ¿De qué manera podrías ayudar a Drizzt si fueras un conejo, Memo? Puede que tenga hambre, respondió Regis encogiéndose de hombros. Bruene suspiró ante la astuta sonrisa del halfling, pero el enano se puso todavía más serio, como era de esperar, cuando se volvió hacia su amada hija. Respiraba con dificultad y trató de hablar, pero negó con la cabeza, vencido por la emoción. Yo no puedo hacer esto, saltó de repente, y se le atragantaron las palabras. Yo hube mi día y me encontré mi reposo. Lo dijo casi como en estado de frenesí, y miró a Catibrie con ojos lacrimosos. Yo me aseguré mi camino a la silla de Moradin y por eso me espera la patria enana. Catibrie dio unos pasos de lado y avanzó hacia la laguna. El camino está ahí. ¿Y entonces qué va, pensar mi niña de mí? ¿Que Bruene es cobarde? Catibrie se rió, pero se puso seria rápidamente y se apresuró a darle un fuerte abrazo a Bruene. En esta elección nadie juzga a nadie, le susurró al oído, y se dejó llevar por el acento enano con el que hablaba cuando era muy joven y vivía en los túneles de Batleamer bajo la cumbre de Kelvin. Mi pa, la tu niña quierte, y no va, olvidarte. Apretó el abrazo todavía más, y Bruene lo retribuyó más apretado aún, aplastando a Catibrie contra su pecho. Luego, bruscamente, la apartó cogiéndola por los hombros mientras las lágrimas rodaban por sus peludas mejillas. ¿Vas, volver a Faerun? Desde luego que sí. ¿Pa ayudar a Drizzt? Para ayudarlo, ese es mi ruego. Para volver a amarlo, ese es mi ruego. Vivir a su lado hasta desaparecer, ese es mi ruego. La profundidad salvaje espera, eternamente, y Mielikki es una anfitriona paciente. Yo voy a volver, afirmó sencillamente Regis, sorprendiéndolos a todos y atrayendo las miradas de los tres. El halfling no se achicó ante aquellas miradas de curiosidad. Drizzt volvería por mí, explicó, y no dijo nada más, luego cruzó los brazos sobre su menudo pecho y apretó con fuerza las mandíbulas. Catibrie le dedicó una cálida sonrisa. Entonces volveremos a encontrarnos, vivos, eso espero. Oh, por las pelotas de hierro de Clangding. Barboro Brueneo. Se separó de Catibrie y apoyó las manos sobre las caderas. ¿Sin barba? Preguntó. Catibrie sonrió, viendo con toda claridad en que iba a terminar eso. Bah. Gruñó el enano y se dio media vuelta. Vayamos, entonces. ¿Y si aterrizamos todos en Faerun, dónde nos vamos a encontrar y cómo vamos a hacer para reconocernos, y qué? En la noche del equinoccio de primavera de vuestro cumpleaños número 21, respondió Catibrie. La noche de Mielikki, en un lugar que todos conocemos bien. Bruene la miró. Lo mismo hicieron Regis y Wulfgar. Las miradas de los tres ardieron en su interior, había tantas preguntas en el aire, quedaba tanto por responder, pero todos sabían que no era posible obtener respuestas. La cumbre de Bruene, dijo ella. La cumbre de Kelvin en el Valle del Viento Helado, en la noche del equinoccio de primavera. Allí volveremos a reunirnos, si es que no nos hemos encontrado antes. No, dijo Wulfgar rotundamente detrás de ella, que dio la vuelta al instante y vio al hombretón adentrándose en la laguna. Su austero gesto se relajó ante las miradas de sus tres amigos. Yo no puedo, dijo sin alterar la voz. Bajó los ojos y sacudió la cabeza. Mis días a vuestro lado son un tesoro para mí, les dijo. Y que sepas que una vez te amé, le dijo a Catibrie.
Pero me gané una vida más allá de nuestra duración natural y volví a mi patria con mi gente, y allí volví a encontrar amor y familia. Ahora todos se han ido, todos, dijo con la voz quebrada y señaló hacia la laguna, pero en realidad señalaba hacia el reposo del guerrero. Todos lo sabían, el cielo prometido de su dios, Tempes. Ellos me esperan. Mi esposa. Mis hijos. Ferdinand. No hay nada que perdonar, respondió Catibrie, y Bruene y Regis también se hicieron eco del mismo sentimiento. Aquí no hay ninguna deuda por pagar. Mielicki ofrecía esa elección a los amigos más queridos de Drizzt, a los compañeros del salón, y tú estás en el grupo. Hasta siempre, amigo mío, y quiero que sepas que también yo te amé una vez y que nunca te olvidaré. Caminó hacia la laguna, se adentró en el agua y abrazó a Wulfgar afectuosa y amorosamente y lo besó en la mejilla. El reposo del guerrero será mejor con Wulfgar, hijo de Beornegar, que también espera tu llegada. Dejó paso a Bruene y Regis, que también se acercaron a abrazar al bárbaro. Regis, por lo que pudo ver Catibrie, se apartó rápidamente de la laguna, pero Bruene miró atrás varias veces mientras avanzaba para reunirse con los otros dos. Después de un último adiós a Wulfgar, los tres amigos se internaron en el bosque, siguiendo un sendero que los llevaría a un lugar, no sabían a cuál. Con el agua hasta las rodillas, Wulfgar los vio marcharse. Se permitió recordar los años que había pasado con Bruene y los demás, las 3 décadas, la plenitud de su vida. Buenos años, pensó, entre buenos amigos. Se dio la vuelta mirando hacia el agua y percibió su reflejo en la laguna, bailando sobre las ondas que había provocado su movimiento. Se vio otra vez como un joven, tal como era cuando corría locas aventuras al lado de Drizzt y de los demás. Se preguntó si conservaría ese aspecto en el reposo del guerrero y si su familia estaría como en sus mejores momentos. ¿Y qué sería de su padre, Beornegar, al que nunca había conocido de joven? Wulfgar siguió hundiéndose hasta desaparecer bajo las aguas. 4 Hijo de la estirpe. Año del renacimiento del héroe, 1463 Calendario del Valle. Citadel of Felbar. Te aseguro que ya siento el invierno en mis viejos huesos, dijo el rey Emerus Barcron a su amigo y consejero Parsonglav. El rey Emerus abrió los brazos de par en par, y sus musculosos hombros se flexionaron y aumentaron de volumen. Había cumplido 200 años hacía ya bastante, pero seguía teniendo un físico que sería la envidia de un joven de 50, y pocos, fuera cual fuese su edad, querrían medirse en combate con este orgulloso antiguo escudero enano. Se aproximó a un lateral de la habitación, cogió un gran leño con una sola mano y lo llevó hasta la chimenea para alimentar las llamas. Sí, va a ser duro, asintió Parsonglav, clérigo principal de Ciudadela Felbar, jefe de la iglesia y recién nombrado administrador temporal por Emerus en caso de que algo le sucediera al rey. La nieve está muy alta en la puerta de las runas del oeste. Envié una horda de cavadores a limpiar la pa, que pueda rodar sin atascos la próxima caravana. No creo que pueda rodar en algún tiempo, dijo Emerus soltando una carcajada. Deslizarse, piuser, pero no rodar. Efectivamente, dijo su amigo de negra barba y cabeza calva, y se unió a las carcajadas. El inicio del 1463 había significado para los enanos de la ciudadela Felbar un bienvenido respiro en los permanentes conflictos, orcos y salteadores de caminos y dificultades similares, que habían infestado la zona durante el año anterior. Martillo, el primer mes, había sido bastante frío y no había permitido el necesario deshielo de las últimas nieves de 1462, y el segundo mes, al que acertadamente apodaban Garra del Invierno, se había manifestado con un estallido de copiosas nevadas en toda la marca argentea. La descripción que Parsonglav había hecho de la situación en la puerta de las runas del oeste no era exagerada en absoluto. Emerus Barcron sacudió las manos una contra otra para librarse de las astillas y de la suciedad, luego las pasó por su poblada barba, más canosa que amarillenta a estas alturas de su vida, pero todavía tan espesa como la de cualquier enano. Parece que no me voy, poder sacar hoy el frío y los huesos, dijo, e hizo un exagerado guiño a su amigo. Yo que necesite un traguito de brandy. Sí, un buen trago, respondió alegremente Parsonglav. Emerus se acercó a su reserva privada, guardada en una robusta alacena situada en uno de los laterales del acogedor salón. Ya había echado mano de la botella más adornada de todas, un frasco de cuello estrecho y cuerpo ancho del mejor brandy de Mirabar, cuando se abrió súbitamente la puerta de su cámara privada con un estruendoso golpe. Emerus Barcron soltó la botella y gritó: ¿Qué pasa? Y no consiguió atrapar la botella antes de que se estrellara sobre el estante de la alacena,
pero sin llegar a romperse, por suerte. ¿Qué? Volvió a gritar el rey enano, girándose hacia la puerta, donde vio a un guerrero enano, musculoso y con los ojos fuera de sus órbitas que daba saltos y braceaba, con la cara tan roja como su inflamada barba. Por la cabeza del rey desfiló un sinfín de terribles desgracias mientras observaba al recién llegado, Reginald Rouncield, o RR, como era comúnmente conocido, capitán de la guardia de la ciudadela Felbar. Pero esas supuestas catástrofes se desvanecieron cuando Emerus se tranquilizó y observó a RR más detenidamente, sobre todo la ancha sonrisa del enano de barba roja. ¿Qué sabes? Preguntó Emerus. Un hijo, mi rey, respondió Reginald. ¡Qué alegría! Exclamó Parson Glaive. ¡Qué alegría! Yo bendeciré a ese niño en nombre de Clangeddin, os seguro que RR lo lamentará. La lación es Clangeddin, confirmó Reginald. Hijo del capitán. Hijo de la estirpe, reafirmó Emerus Barcron, y sacó 3 copas grandes y empezó a servir el brandy de la celebración. Y no fue nada rácano. Mi pa fue capitán, mi abuelo fue capitán y antes que él lo fue su pa, dijo Reginald, rebosante de orgullo. Y eso es lo que va, seré mi hijo. Entonces, hijo del hijo del hijo del hijo de un capitán. Se congratuló Parson Glab, aceptando la copa que le tendía Emerus y dando cuenta rápidamente de ella después de alzarla y brindar. Además, es un niño robusto, confió Reginald a sus acompañantes, que chocaron vigorosamente el vaso con él. Y ya está dando mucha guerra, os lo digo yo. No podría ser de otro modo, agregó Emerus Barcron. No se concebiría que fuera de otra manera. ¿Y qué nombre le vas a poner? El mismo que el tuyo, pues. Eso es, 2 mitades, como mi pa, y su pa, y su pa, y su pa. Entonces un pequeño RR. Celebró el rey de Felbar, levantando de nuevo su copa de brandy para brindar una vez más, pero lo reconsideró y volvió a bajarla. Reginald Rouncield y Parson Glab lo miraron con curiosidad. ¿Rampabuches? Preguntó Emerus Barcron con tono cómplice, refiriéndose a la bebida enana más brutal y potente. ¿Qué otra cosa podría irle mejor al nacimiento de un Rouncield? Respondió Parson Glab. El rey asintió y miró al comandante de su guardia con un gesto muy serio. Asegúrate que yo esté presente cuando vayas, darle al pequeño RR su primer sorbo de rompebuches, lo combinó. No me quiero perder la cara, el chiquillo cuando lo trague. Será un gesto de querer más. Fanfarroneó Reginald, y los 3 volvieron a reír a carcajadas mientras el rey Emerus echaba mano de una botella de su reserva del potente líquido. Él no estaba preparado para esto. ¿Cómo puede estar alguien preparado para esto? Bruene Batleamer, 2 veces rey de Mithril Hall, estaba acostado en una cuna colocada en una habitación oscura de la ciudadela Felbar, agitando sus bracitos infantiles, pataleando con sus diminutas piernas, y poco estaba bajo su control. Todo era muy extraño, todo resultaba grotesco. Podía sentir sus miembros, era consciente de su cuerpo, pero solo de una manera vaga, distante, como si no fueran realmente suyos, sino algo prestado. Y así era, se maravillaba él, en las fracciones de tiempo en que podía pensar con claridad, porque hasta parecía que controlaba su cerebro solo a medias. Entonces, ¿era eso lo que les ocurría a los bebés? Se encontraban todos así, extraños en sus propias formas, capaces solo de una mínima coordinación, pero en vías de conseguir esa destreza, como si sus pequeños cerebros no hubieran encontrado aún una manera de comunicarse con sus propios miembros. O tal vez era algo más, según se temía el anciano bebé enano. ¿Era una perversión, un robo del cuerpo de otro? Y, si lo era, ¿podría el acto haber dañado el ciclo de la vida? ¿Estaría condenado a agitarse y balbucear? Un alma cándida y un tonto, eso es lo que había sido por abandonar el bosque, por no seguir disfrutando de la justa recompensa al lado de Moradin. Bruene trató de centrarse, de conseguir una concentración profunda, pidiendo a sus brazos que detuviesen su incesante agitación. Pero no pudo, y tuvo conciencia de que algo estaba mal. Entonces, el regalo de Mieliki era una maldición, pensó horrorizado. Esto no era una bendición, y ahora sufriría durante toda su vida. ¿Cuántos años? 200, 300. Como un pasmarote, como una atracción de feria. Luchó por controlarse. Falló. Batalló con todas sus fuerzas, con la férrea voluntad de un rey enano. Volvió a fallar. Sintió que en su interior hervía la indignación, un terror que dio lugar a un grito primario, pero Bruene ni siquiera pudo controlar la inflexión ni el timbre de ese grito. «Oh, mi pequeño Regie»,
Escuchó que decía una reconfortante voz femenina, y una angelical cara enana asomó por la barandilla de su cuna, con una sonrisa luminosa y una expresión de cansancio. Unas manos gigantescas cogieron y levantaron con toda facilidad a Bruene, acercándolo a un pecho enorme y monstruoso. «Ah, me has traído a tu mocoso», dijo Emerus Barcron a su capitán de la guardia cuando Reginald Rouncield entró en la sala de batallas, con el niño a su espalda metido en un portabebés enano. Reginald le dedicó una sonrisa a su rey. «No puede estar mi niño acostado tú el día. Hay mucho que aprender». «El niño vino al mundo no hace ni un mes», le hizo notar Parson Glab. «Así es, me parece que ya debería tener una espada en la mano», respondió Reginald, y todos se rieron. Balanceándose sobre la espalda de su padre, Bruene estaba contento de estar fuera de la cuna, y su felicidad porque lo transportaran no hizo más que aumentar cuando los tres enanos empezaron a tratar la situación política y la seguridad de las puertas de las runas de la ciudadela Felbar. Bruene escuchó atentamente, solo unos instantes. Pero enseguida pensó en comer, porque su estómago rugía. Luego reparó en el picor que tenía en la espalda. Entonces se miró la mano, su regordeta manita enana, y de sus labios babeantes surgió un sonido: «Mierda». Trató de centrarse, escuchar aquella conversación, porque lo distraería de las necesidades imperiosas que parecían presionarlo a todas horas. Pero acabó lamentando las humillaciones de su postura. Él, el rey Bruene Batleamer, se balanceaba con impotencia sobre la espalda de un capitán de la guardia. Él, el rey de Mithril Hall, tenía que soportar que lo alimentasen, lo cambiasen, lo bañasen y... El bebé dejó escapar un grito, que le salió de lo más hondo y que Bruene no pudo controlar. «¿Cómo odiaba eso? O haces callar al bebé o se lo endilgas de vuelta a su ma», le dijo Parson Glab. «Va, hay que preocúpase», dijo el rey Emerus. Sus gritos serán gritos de guerra muy pronto, y pequeño RR va a traer algunas cabezas de orcos pa' espachurrar. Así pues, siguieron adelante con su reunión y Bruene trataba de escuchar, con la esperanza de ponerse al tanto de los acontecimientos de la marca Argentea. Pero tenía hambre, y tenía picores, y su mano era tan tentadora. «¿Y cuánto tiempo?», preguntó V. Rouncield a Parson Glab cuando éste llegó a su casa una mañana 2 meses después. La casa Rouncield era una pulcra vivienda de piedra situada en el nivel más elevado del complejo residencial de la ciudadela Felbar. Bruene aguzó el oído y trató de darse la vuelta sobre la manta que su madre, V. había extendido en el suelo para él. Quería tener una mejor vista del interlocutor, pero su cuerpecito apenas podía moverse siguiendo sus órdenes y tuvo que acabar girando su enorme cabeza hacia un lado y conformarse con ver al clérigo por el rabillo del ojo. «Es difícil decirlo», respondió Parson Glab. «Los pasos se han reabierto, y muy pronto estarán llenos de orcos. Los orcos, siempre los orcos», murmuró Yuwain. «Muchas flechas, muchos orcos». Esas palabras provocaron un gesto de dolor en el bebé acostado sobre la manta, y produjeron una gran desazón en la confusa sensibilidad de Bruene Batleamer. Muchas flechas, el reino de los orcos, establecido por la bestia Obould y ratificada su existencia por un tratado que el propio Bruene había firmado hacía un siglo. Bruene había pasado toda su vida, la primera, al menos, preguntándose si había cometido un error al firmar la paz con Obould. Nunca había estado contento con esa decisión, aunque no había tenido mucha elección. Su ejército de Mithril Hall no podría haber derrotado a los miles de combatientes de Obould y no habría podido empezar a expulsarlos del país. Además, los demás reinos de la marca Argentea, especialmente Sundabar y Luna Plateada, e incluso las ciudadelas enanas de Felbar y Advar, habrían condenado su decisión de entrar en semejante guerra. El precio habría sido demasiado alto, por eso entre todos habían tomado aquella decisión. Y así había nacido el reino de muchas flechas y, con él, la paz. Así estaban las cosas. Porque, después de todo, eran orcos y las constantes incursiones de las bandas de forajidos habían infestado aquellas tierras durante el resto de la primera vida de Bruene y, según parece, a la vista de la conversación que se estaba desarrollando en su presencia, no había cambiado nada. «RR los mandará de Gelta a sus bujeros», aseguró Parson Glab a V. «Hay que atravesar el Surbrin y acabar con ellos como los perros que son», respondió V. «No estoy a favor de la lucha», dijo Parson Glab. «Y sé que muchos van con esa misma cantinela por ahí. Demasiadas pelis, demasiadas incursions. Al rey Obould, o como quiera que se llame, se le ha pedido que ponga freno a los desmanes de sus súbditos, incluso Mithril Hall se ha hecho eco de esa advertencia. Bien por Mithril Hall,
que parece estar dispuesto a enmendar el error de su antiguo rey. Al oír eso los ojos de Bruene se llenaron de lágrimas, incluso cuando Parson Glab interrumpió a Uben. «No debes hablar así», se opuso él. Era una época diferente, un mundo diferente, y el rey Bruene firmó con la bendición del mismísimo Emerus Barcron. «Piu, que todos nosotros nos hayamos equivocado. Ten por seguro que a nuestro rey nunca le agradó esa decisión tomada hace tanto tiempo». «Podría ser», asintió Uben. Entonces, Parson Glab fue hacia la puerta y Uben volvió a sus quehaceres, entre los que figuraba un concienzudo entrenamiento con la espada para estar en condiciones de luchar, dejando a Bruene, el pequeño RR, que se entretuviera solo sobre la manta. Poco después, el niño se durmió. Los sueños de Bruene se poblaron de imágenes de la garganta de Garum, y ante sus ojos flotaba una pluma de ave que garabateaba su nombre en el tratado que tomó el nombre del lugar. La mano sarmentosa y verrugosa de un orco cogió la pluma en el aire y Obould, con qué claridad se imaginaba todavía Bruene a la espantosa bestia. Casi rompió la punta del útil de escribir cuando garabateó su nombre en el documento. Era evidente que el gran orco no estaba más satisfecho que Bruene con esta paz, a pesar de que se había firmado a petición suya. Los pensamientos de Bruene lo llevaron a otro lugar, a su antigua morada en Mithril Hall, con Drist sentado a su lado, asegurándole que había hecho lo correcto para su pueblo y para su legado. ¿Pero era eso cierto? Incluso ahora, pasado ya un siglo, seguía habiendo dudas. ¿Acaso no había proporcionado a esos asquerosos orcos una plataforma desde la cual miles de bandas de forajidos lanzaban sus interminables emboscadas? Trató de examinar la cuestión, pero no pudo, porque, a pesar de que tenía casi 3 meses, las fastidiosas exigencias de un cuerpo que a duras penas podía controlar se imponían a su sensibilidad, lo sustraían de sus sueños y, por ende, de sus contemplaciones, centrándolo en necesidades más inmediatas. «No», balbució el niño, y se le vino a la cabeza otro recuerdo, que lo invadió con tanta fuerza como lo había vivido. Estaba sentado en el trono de Gauntlegrim y se le revelaron e infundieron la sabiduría de Moradin, la fuerza de Clanhedin y los misterios de Dumatoin. Estaba apoyado sobre las rodillas y las palmas de las manos. Trató de curvar los dedos de los pies hacia abajo para ponerse de pie sobre la manta, pero se cayó hacia un lado. «Ah, ¿por fin vas a empezar a gatear, no, cariño?», oyó decir a su madre, y entonces ella dejó escapar un suspiro mientras Bruene se empeñaba tercamente en volver a incorporarse sobre las manos y las rodillas. muy bien, mi pequeño», se alegró Uben. «¿Quién es el más listo?». La voz se amortiguó, porque esta vez Bruene dobló apropiadamente los dedos de los pies. Sintió correr por sus venas el poder del trono y se irguió, afirmándose sin vacilación sobre los 2 pies. «¿Pero cómo has hecho eso?». Gritó Ewin. Parecía angustiada, y fue justo en ese momento cuando Bruene se dio cuenta de que estaba yendo demasiado lejos y demasiado deprisa. La miró, y tuvo el cuidado de poner una mirada de asombro, incluso de miedo, en su carita angelical y barbilampiña, antes de caer al suelo. Allí estaba Uben para echarle mano y elevarlo en el aire y decirle que era un chiquitín muy listo y con mucha fuerza. Entonces, Bruene casi forma una palabra para decirle que tenía hambre, pero recordó cuál era su situación. En ese momento estaba centrado como nunca lo había estado antes. Entonces, cuando yacía en la oscuridad para echarse una siesta o durante el sueño de la noche, Bruene afinaba mucho mejor sus siempre dispersos pensamientos, recordando el trono de los dioses, sintiendo de nuevo la bendición del poderoso trío. Tendría que estar descansando tranquilamente, tal vez retorciéndose y rodando hacia un lado o hacia el otro para ponerse más cómodo. Sin embargo, Bruene ejercitaba sus pequeños dedos, flexionaba sus piernas y las estiraba repetidamente, y ejercitaba su mandíbula, formando palabras, recordando palabras, enseñando a este nuevo cuerpo los patrones del habla. Trató de mantener alejadas las persistentes dudas relativas a sus elecciones previas y procuró no pensar siquiera en la responsabilidad y el juramento con los que se había comprometido al regresar de nuevo a este lugar. Ya habría tiempo para eso, dentro de algunos años. Por el momento, simplemente tenía que tratar de controlar este extraño cuerpo. Una tarde, apenas una semana después, mientras Bruene seguía ensimismado en esas antiguas dudas y hundido en la ciénaga política de lo que había sido su vida pasada, el rey Emerus Barcron y Parson Glab entraron en la casa Rouncield con el semblante ensombrecido. Bruene no podía oír la conversación, porque ambos le hablaban en voz baja a Uben en el umbral de la casa, pero su repentino grito de negación lo dijo todo.
El rey Emerus y Parson Glab la cogieron cada uno por un brazo y la ayudaron a llegar hasta la mesa y a sentarse en una silla. Luchó como correspondía a un Rouncild, le aseguró el rey Emerus. A su alrededor había un montón de orcos despedazados. Así es. RR era un gran guerrero, dijo Parson Glab. Reginald, corrigió una V en ya recuperada. Reginald Rouncild, de los Rouncild de Felbar, hijo de un capitán. Sí, señor, asintieron los visitantes al unísono, y los tres se dieron vuelta para mirar al niño que estaba en el suelo, y Bruene sintió intensamente la compasión de todos ellos. Salud, entonces, al pequeño RR, oyó decir al rey de Felbar, pero su voz le sonó muy lejana, porque la cabeza de Bruene seguía dándole vueltas a la garganta de Garún, a su elección, a sus dudas. Hijo de un capitán, sentenció Emerus Barcron. Porque un día será el jefe de la guardia de Felbar, no lo dudéis. Entre el mare magnum de sensaciones incipientes, de la apabullante naturaleza de su nueva vida de recién nacido, Bruene sintió que en su interior rugía la urgente necesidad de gritar. Pero se adentró en su pasado, acudió al trono de los dioses, y se contuvo. Entonces recordó que él era el rey.